Y dice que la justicia del hombre, en esa versión antigua, dice que es como trapo de mujer menstruosa. Así lo catalogaba Dios, la costumbre, la actitud, el comportamiento del pueblo de Israel. Tanto así que el mismo Ezequiel, mis amados hermanos, en el capítulo 36, iglesia amada, verso 25, dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego dice el 26: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Me está escuchando? Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea que Israel, que aunque Israel estaba en desobediencia, porque ese problema tenía Israel, y ese problema tiene la iglesia en este tiempo actual, que muchas veces nosotros pensamos que estamos caminando bien delante de la presencia de Dios, pero que en algo nosotros le estamos fallando. Amén. Es por eso que nosotros, iglesia del Señor, tenemos que siempre analizar nuestra vida espiritual, cómo estamos caminando delante de la presencia de Dios, cómo estoy caminando yo en este camino del evangelio. Israel, que aunque era un pueblo infiel, pero a través de Ezequiel le da una promesa de un futuro mejor, una promesa de una restauración, una promesa de una vivificación, una promesa de una reestructuración, porque el ser humano, la iglesia que partimos para arriba, necesitamos estar nosotros preparados, necesitamos estar renovados en el espíritu para poder ser arrebatados por el Espíritu Santo. Amén. Israel claudicaba. Israel cada cierto tiempo se volvía a sus dioses antiguos. Por eso que la Biblia habla que el corazón de Israel se había vuelto como un corazón de piedra. Y algo pasaba con ese pueblo. Y algo pasa hoy en día, en este tiempo actual en que estamos viviendo, en pleno año 2024, que el corazón de nosotros en muchas ocasiones se vuelve corazón de piedra. Y es necesario que el Señor nos pegue un sacudón en el sentido espiritual para que nosotros, aleluya, reconozcamos que Dios es un Dios de poder, que es amor, pero que también es fuego consumidor. Dios es un Dios maravilloso, pero también Dios es un Dios celoso. Y dice la Biblia que Él conoce cada corazón y Él conoce cada vida. Nosotros tenemos que mantener algo muy importante, iglesia del Señor. Si usted va al libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice la Escritura, un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Le dice, aleluya, el amado Juan, de parte del Dios de los cielos: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que nadie tome tu corona. Amén. Israel estaba completamente desesperado y estaban desamparados. ¿Por qué? Por causa de la rebeldía, por causa del pecado, por causa de la negligencia, por causa del orgullo, por causa de que ellos no querían ceder a los estatutos y mandamientos del Señor que están escritos en su palabra. Por eso siempre digo, mis amados, que nosotros, la iglesia, tenemos, hermano amado, una guía que se llama la Sagrada Escritura. Ese es el manual de vida que todo cristiano tiene que tener en su mente y en su corazón y ponerlo por obra. Amén. Israel había claudicado, había idolatría en este pueblo. Aleluya. Pero Dios, en su infinita misericordia, le da la promesa que ya lo leímos
en el capítulo anterior, los dos últimos versículos que terminé de leer. Él le dice, voy a quitarle ese corazón de piedra. Nuestro corazón, ¿cómo estará delante de la presencia de Dios? Hay veces cantamos bonito, predicamos bonito, hablamos en lengua, ayunamos, aleluya, vigilamos, hacemos muchas cosas, pero muchas veces, hermanos amados, solo lo hacemos por monotonía. En muchas ocasiones cuestionamos a Dios y en muchas ocasiones nos atrevemos a contender con Dios. Yo le digo una cosa, iglesia amada. ¿Por qué le traigo este mensaje? Porque Dios me lo dio. Porque Dios necesita que nosotros seamos corregidos. Porque somos imperfectos. Porque no hay perfección en ninguno de nosotros. ¿Usted cree que el pastor Palacio es perfecto? De ninguna manera. Trato todos los días de agradar a Dios y de presentarme a Dios y ante los hombres con una conciencia limpia. No es fácil el evangelio, pero tampoco es imposible. Se hace difícil cuando nosotros queremos hacer lo que nuestra mente o nuestra conciencia nos dicte. Y no es nuestra conciencia ni nuestra mente, sino lo que Dios nos dirija, lo que Dios nos tiene dado por su palabra. Como dijo el siervo del Señor que le dio la lectura de la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y por temor a Dios, usted y yo vamos a guardar los mandamientos y decretos que están escritos en su palabra. Puede dar una ofrenda de aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Y era necesario que el Señor tomase a un profeta y toma a Ezequiel, mis amados hermanos. Y dice la escritura que lo lleva en el espíritu a un valle donde había muchos huesos secos. Dice que en un éxtasis en el espíritu, dice que Ezequiel se sorprendió y miró cómo todos los huesos estaban esparcidos por un campo muy extenso. El cráneo por un lado, las costillas por otro lado, los huesos por otro sitio. Y al ver aquella visión, el profeta Ezequiel se apesumbró. Dice que él se compungió en su corazón. Dice que Ezequiel, aleluya, se quería quedar hasta sin aliento. Y vino la palabra del Dios de los cielos sobre el siervo del Señor. Hay momentos en la vida espiritual de nosotros que nos sentimos que todo está terminado. Hay veces estamos como el pueblo de Israel. Israel estaba pensando que ya no había oportunidad para ellos. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia, que es un Dios de gracia, que es un Dios de bondad. ¿Cuánto lo creen? Todos nosotros tenemos vicisitudes. Todos nosotros tenemos debilidades y flaquezas. Pasamos por diferentes circunstancias, iglesia del Señor. Ahora mismo estamos viviendo en una situación tremendamente terrible en nuestro país. Las situaciones que está atravesando este cantón y los diferentes cantones de Ecuador, mis amados hermanos, son señales antes del fin. Son señales de lo que la Biblia dice, que la maldad del hombre irá aumentando día a día. Pero que hay un pueblo, que hay un remanente, que yo le llamo el remanente de la batalla final, que hemos creído en un Dios de poder, en un Dios de gracia, en un Dios de misericordia. Hemos creído en ese Dios. Y en mi oración le digo al Señor, usted tiene que hacer algo, Padre, porque hay sufrimiento aún dentro del cuerpo de Cristo. Hay sufrimiento en las personas cuando pierden un ser querido. Ahora mismo se está cumpliendo lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de Sofonías, capítulo, aleluya, 3 en adelante. Sofonías dice de esta manera, iglesia, que vendrá un día tremendo, donde la sangre del hombre correrá como agua, y que la carne del hombre
quedará como estiércol en la calle. Y eso se está cumpliendo en estos tiempos finales. Usted ve cuánto accidente hay. Usted ve cuánto asesinato hay sobre la faz de la tierra, sobre los países, mis amados hermanos, donde la maldad ha aumentado, iglesia del Señor. Pero el hombre ha endurecido su corazón. Y hay mucha gente que estando aún en una situación terrible, le hablan de Cristo y no quieren ceder a buscar el rostro del Señor. Porque solamente en Él hay paz. En Él podemos encontrar, hermanos amados, contentamiento. En Él hay esperanza. En Él hemos depositado nosotros en la iglesia una esperanza viva, una esperanza, mis amados hermanos, que nos puede llevar arriba al tercer cielo. Denle fuerte ese aplauso a Jesucristo. Y dice la Biblia que el Señor lleva a Ezequiel a ver este valle de huesos secos y le hace una pregunta, mis amados hermanos. Y vemos ahí en el versículo 2 dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí era muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Mis amados, en esta trayectoria del Evangelio he visto gente con años en el Señor, conocedores de la palabra, pero que están secos internamente. A su nombre. No hay en ellos nada. No hay espíritu en ellos. Y es triste y doloroso estar en esa condición. Que Dios guarde nuestras vidas. Porque una cosa es que nosotros estemos pasando por un procedimiento, por un proceso, por causa de que Dios nos pone a prueba. Y otra cosa es que pasar sufrimiento por causa del pecado. Hay veces sufrimos porque Dios lo permite, porque Dios nos pone a prueba. Y Dios nos puede mandar un aguijón en la carne, una enfermedad, una necesidad, una prueba fuerte, aleluya. Y otra cosa es padecer por el pecado, por las circunstancias que estamos haciendo o lo que estamos llevando, mis amados hermanos. Y eso le pasaba al pueblo de Israel, que ellos no querían ceder. Y este valle de huesos secos representaba el mismo pueblo de Dios. A su nombre. No había en ellos tendones, no había carne, los huesos estaban esparcidos y estaban secos en gran manera. A su nombre. Mis amados, tener una sequía espiritual tiene que ser dolorosa. ¿Y sabe cuándo viene esa sequía espiritual? Cuando el creyente no quiere obedecer a los mandamientos que está escrito en su palabra. Una de las cosas que Dios censura es la llamada desobediencia. Cuando en el corazón del creyente entra el llamado orgullo. Y cuando entra el orgullo, entra lo que se llama la desobediencia en el creyente. Y el Espíritu de Dios que mora sobre ese cristiano se va alejando. Porque el Espíritu Santo de Dios no permanece en un corazón que está lleno de desobediencia. Aleluya. Y hace una pregunta, mis amados hermanos. Y en el versículo 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Porque Él lo sabe todo. Y verá que nosotros, conociendo la palabra, conociendo la escritura, sabemos que Dios conoce nuestro caminar. Pero hay veces nos hacemos como de la vista gorda. Sabemos lo que tenemos que hacer, aleluya, para agradar a Dios. Pero en muchas ocasiones nuestro corazón se endurece. Y muchas veces nos volvemos necios. Hay una parte de la escritura que el Señor le dice a Israel: no seáis necio como el mundo. A su nombre.
Yo recuerdo que llegó un pastor a la troncal, pidió una ayuda espiritual. Dije, vente, en la iglesia de un lado te hacemos una casita para que Dios te restaure, porque había caído en desobediencia. Y yo tenía todo preparado para darle la ayuda al siervo del Señor. Pero más se le pudo el deseo de la carne y nunca apareció por la troncal. Han pasado 10 años y todavía el varón de Dios no puede restaurarse, porque más le puede el instinto carnal que la presencia de Dios en su corazón. En pocas palabras, no hay presencia de Dios en ese creyente. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Ahora bien, este valle de hueso seco, estaban todos, hermanos amados, esparcidos. Representaba el pueblo de Israel, que estaba esparcido por todo ese campo grande, inmenso. Y le hace una pregunta: ¿tú crees, Ezequiel, que estos huesos vivirán? Y le dijo Ezequiel: tú lo sabes, Señor. Ha habido etapas de mi vida espiritual que me he encontrado en la situación que se encontraba Israel. Le doy gracias a Dios primeramente por la misericordia. Me dio una esposa que cuando me ve decaído mi ánimo en el sentido espiritual, con su consejo, con su amor y con sus oraciones, levante el ánimo de este pequeñito. Porque así lo dice la Escritura, que mejor hay paga de 2 que de 1. Que si el uno cayese, el otro le da la mano para levantarlo. A su nombre. Y cuando Ezequiel le responde al Señor: Señor, tú lo sabes, tú conoces todo. Es que Dios conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes en esta noche. A su nombre. Y luego le dice en el versículo 4: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile: hueso seco, oí palabra de Jehová. Yo quiero decir en esta noche, mis amados, que lo que a usted y a mí nos levanta es la palabra de Dios. A su nombre. La palabra es la que va a corregir su caminar y mi caminar. La palabra es la que le va a redarguir, aleluya, su vida y mi vida. La palabra es la que a nosotros nos enseña. Es bonito danzar, hablar en lengua, mis amados hermanos. Pero lo que al hombre cambia, la actitud, el comportamiento, hermanos amados, es la palabra de Dios. Y entonces Ezequiel comenzó a profetizar, comenzó a predicarle a estos huesos secos que estaban esparcidos en diferentes lugares. ¿Por qué usted cree que se hace la campaña? ¿Por qué se hacen los aires libres? Para profetizar la palabra de Dios en un valle de huesos secos. A su nombre. Todo sitio donde no está el cristianismo representa un valle de huesos secos. El que está apartado está en un valle de huesos secos. El que ha perdido comunión con el Espíritu Santo está en un valle de huesos secos. El que tiene ese problema, aleluya, en su vida y no quiere reconocer, alabado sea el Señor, que Dios es poderoso y que Dios es celoso, está en un valle de los huesos secos. Cuando entramos en desobediencia, cuando nosotros entramos en rebeldía, cuando no queremos sujetarnos a lo que dice la Biblia, nosotros estamos en un valle de huesos secos. ¿Qué más representa los huesos secos? Representa, mis amados hermanos, las actitudes propias nuestras, que muchas veces queremos imponer en nuestro caminar, nuestro propio pensamiento, nuestra propia actitud. Esa queremos imponerla y vivir a nuestra manera y no a la manera de lo que dice el Señor Dios Todopoderoso por medio de su palabra. Dale alabanza al que vive, a su nombre. Yo he pasado por diferentes circunstancias. Aquí donde usted ve, mi hermano,
he sido corregido por el mismo Dios, cuando he hecho lo que mi carne ha querido, cuando he hecho lo que mi concupiscencia ha dictado, lo que mi corazón ha dictado, dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso. Si usted va a la Biblia, usted ve una historia del rey David. Dice que el rey David sintió en su corazón censar al pueblo de Dios, pero que su siervo dijo: mi Señor, Jehová no ha hablado para que usted cense al pueblo de Dios. Pero David, como él se creía muy importante, él pasó encima de los estatutos del Señor e hizo el censo sin que Jehová se lo haya dicho. Así nos pasa a nosotros. Queremos pasar por encima de los preceptos de la palabra de Dios. No es que yo soy como yo soy, es que yo quiero ser como yo quiero, y no es como yo quiero, no es como usted quiera, amada iglesia, es como dice el Dios de los cielos por medio de la Escritura. Pero fuerte aplauso a Jesucristo. En una ocasión, mis amados, yo me dejé llevar por la voz del hombre que me dijo: pastor, no se preocupe, construyamos la casa de oración, un terreno de 15 metros de ancho por 25 de fondo. No teníamos escritura, hacía falta la escritura a nombre de la misión, y me dejé llevar por el hombre y comenzamos a construir, mis amados hermanos, y construimos una casa de oración de 10 metros de ancho por 25 de fondo. Una iglesia que Dios nos proveyó para todos los materiales. La construimos ya, hermano amado, completamente. Pero el enemigo se levantó. Y en el año 2018 entró el enemigo, hermano, y perdí la congregación. Y nos quitaron la congregación porque no teníamos documento. Porque yo me dejé llevar por lo que el hombre me dijo y no por lo que Dios me dice en su palabra. Proverbios capítulo 3 dice: no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nosotros queremos hacer lo que nosotros nos dicte el corazón. A veces no consultamos a Dios para hacer algo. Nosotros no somos independientes. Israel se creía un pueblo independiente. Mis amados hermanos, usted no puede ser un cristiano independiente. Usted tiene que ser un cristiano dependiente del Dios Todopoderoso, porque de Él dependemos, aleluya. Lo que Él diga, eso es lo que hay que hacer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto pueden decir aleluya a su nombre? Y miren el efecto que causa la palabra. Porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Y dice la Biblia que cuando Ezequiel comenzó a profetizar la palabra de Dios, dice que los huesos se comenzaron a juntar. Y dice en el versículo, mis amados hermanos, 7 en adelante: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea que este valle de huesos secos, Dios hizo el milagro. Esos huesos que estaban secos tomaron vida, tomaron carne, pusieron tendones en su cuerpo y estaban vivos. Pero les faltaba algo, que ahí es donde queremos entrar en esta noche. Le faltaba lo más maravilloso, le faltaba eso sublime, eso grandioso que Jesús dijo: no se muevan de aquí, porque no los va a dejar solo. Aleluya. Hechos capítulo 2 versículo 8 dice: pero le dejaré el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, y me seré testigo en toda Judea, Samaria, Jerusalén y toda la tierra. Los huesos estaban vivos.
tomaron carne, pero nos faltaba algo. Hay momentos en nuestra vida espiritual que nos falta algo. Y eso se llama la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto le dan ofrenda de aplauso al Señor? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Dice que ellos estaban ya vivos, pero no había en ellos espíritu. Mis amados, es necesario que nosotros seamos revestidos del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. ¿Cuánto creen que es necesario, hermanos amados, que el Espíritu Santo de Dios more en nuestra vida? Amén. Y que más allá del Espíritu Santo seamos bautizados por el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Yo quiero testificar algo. Yo vine a Cristo hace 28 años y yo recibí el Espíritu Santo desde el momento que yo me entregué al Evangelio. Dios me selló con su Espíritu Santo en mi corazón. Usted tiene el sello de Dios. Y recibí el Espíritu Santo, pero me faltaba algo. Me faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Y yo anhelaba, mis amados, y los primeros años en el Evangelio, cuando íbamos a la campaña o cuando había ayuno en la congregación, se manifestaba el poder de Dios. Pero yo sentía un temor carnal. Yo veía como los hermanos comenzaban a hablar en otras lenguas, cómo comenzaban a danzar, y comenzó a entrar un temor en mi corazón. Y cuando el Espíritu Santo me quería bautizar, yo abría los ojos y no pasaba nada. Así estuve buen tiempo, pero aún así el Señor me ayudaba. Aún así fue ungido como pastor. ¿Sabe cuántos años tuvo que pasar para que el Espíritu Santo me bautizara? Tuvo que pasar 11 años. Cuando yo tuve 11 años en el Evangelio, el Espíritu Santo en una vigilia en Daule me bautizó el Señor con su poder. ¿Pero por qué? Porque yo le pedía, yo anhelaba, yo siempre le oraba, Señor, yo anhelo ser bautizado con tu Espíritu Santo, Señor. Que tú me revistas de tu poder, que tú me revistas de tu gracia. A su nombre. Porque necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser revestidos del poder de Dios. Estos huesos ya estaban vivos, habían tomado vida, tenían carne, pero les faltaba algo, que era el Espíritu de Dios. Y luego dice, mis amados hermanos, en el versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como se había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. O sea que el Espíritu de Jehová ministró a este pueblo que estaba muerto espiritualmente. A su nombre. Mis amados, ¿qué es lo que nos mantiene vivo a nosotros? La presencia del Espíritu Santo. Es como, hermanos amados, es como una medicina. La presencia de Dios por medio del Espíritu Santo tiene que estar en cada creyente. ¿Cuándo es que nosotros, aleluya, perdemos la comunión con el Señor y el Espíritu Santo se va? Cuando dejamos de tener íntima comunión con el Dios de los siglos. A su nombre. Por eso es que cuando hay culto, usted vaya a la casa de oración. Porque un cristiano, cuando deja de congregarse, comienza a enfriarse espiritualmente. Y viene a estar en una condición terrible. Viene a estar en una condición deplorable, así como la iglesia de la Odisea. Quisiéramos ir rápidamente, mis amados hermanos, al libro de Apocalipsis. Sí podemos decir aleluya. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a las 7 iglesias, versículo 14. Apocalipsis 3, versículo 14.
Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. La iglesia de la Odisea representa esa iglesia, mis amados hermanos, que no busca la presencia de Dios. La Odisea era una de las iglesias que quedaba en Asia Menor. Era una iglesia mundana, era una iglesia liberal. Ellos creían tenerlo todo, tenían dinero, eran pudientes, mis amados hermanos, pero le faltaba algo a ellos, le faltaba la presencia del Espíritu Santo. Es que si no hay Espíritu Santo, no hay sensibilidad en nosotros. ¿Qué es lo que nos hace sensibles a nosotros? La presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos hace andar en el temor de Dios, hermana Génesis? La presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me hace verlo a ustedes como mis hermanos? La presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me hace que yo ya no ande robando, que yo no coja lo que no es mío? La presencia del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo le dijo a los romanos: andad en el Espíritu. Perdón, a los Gálatas: y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne van contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí. ¿Usted cree que su carne quería venir al culto? Su carne le decía: no, si anoche estuvimos en la campaña, salimos tarde, ¿qué voy a ir? Me siento cansada, me siento cansado. Pero el Espíritu le decía: no, necesito más de Dios. Amén. Jesús dijo: orad sin cesar, porque a la verdad el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Si nosotros dejamos que esta carne gobierne nuestro espíritu, corremos riesgo de perder la salvación. Por eso es que primero es espíritu. Cuando usted va a la primera carta de Tesalonicenses 5:23, dice lo siguiente. Claramente dice ese precioso versículo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, no una parte, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Ezequiel comenzó a profetizar y le dijo: Espíritu de Jehová, ven de los cuatro vientos, ven de los cuatro lados, del norte, del sur, del este, del oeste. Ven, Espíritu de Dios. Y dice que el Espíritu de Dios entró sobre ese valle de los huesos secos. Y eso se convirtió, hermano, en una algarabía. ¿Qué sucede cuando estamos en un culto, cuando estamos en una campaña y comienza la alabanza y usted se concentra? Usted no está viendo a su hermano que está al lado, cómo ha venido vestido, si vino o no vino tal persona. Usted cierra sus ojos, usted se conecta con la presencia del Espíritu Santo y de repente usted comienza a sentir, aleluya, como que algo le entra en su cuerpo y le da ganas de saltar, le da ganas de brincar, le da ganas de aplaudir, le da ganas de abrir su boca y decir: gloria a Dios, aleluya. Es la misma presencia del Espíritu de Dios en su vida. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Denle fuerte aplauso al Señor. El Señor no quiere una iglesia como el valle de los huesos secos. El Señor quiere una iglesia avivada. Amén. Una iglesia que esté prendida en el Espíritu. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Pero tiene que haber señales.
¿Cuáles son las señales de un cristiano que es bautizado por el Espíritu Santo? Perdona a aquel que le ofendió. Aquel ya que es bautizado por el Espíritu Santo o tiene la llenura del Espíritu Santo, es obediente. Anda en el temor de Dios. No critica, no murmura, no cuestiona, no señala. Ama a su hermano, ama a su prójimo, ama a sus enemigos. Tiene, aleluya, sensibilidad. Le duele el dolor ajeno. Se siente como la otra persona. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Hay un relato en la Biblia, en el libro, aleluya, del Evangelio de San Juan, donde habla de la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Dice que Jesús estaba en Betania y ya Lázaro había muerto. ¿Cuántos días ya estaba sepultado? ¿Cuántos días dice la Biblia? 4 días. Y Marta decía que ya es día. Pero Jesús aparece. Marta sale al encuentro. No sé si estará en medio nuestro Marta. Y le reclama al maestro y le dice: Señor, si usted hubiera estado acá, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué pasaste de largo? Eres un malagradecido. Aleluya, nosotros que te hemos tratado bien, nosotros que te hemos dado la mejor comida, te hemos hospedado en un cuarto bien elegante, con sábanas blancas y todo eso. Pasaste de largo. Si te hubieras detenido y hubieras orado por mi hermano no hubiera muerto. En pocas palabras, Marta le faltó el respeto a Jesús. Aleluya. Pero viene la otra parte, donde dice la Escritura que María se enteró que venía Jesús y corrió a su encuentro. Y dice que cuando lo vio a Jesús, antes de decirle alguna palabra, dice que María se postró a los pies de Jesús con una actitud de adoración. Dice que María primero lo adoró, lo exaltó al Rey de Reyes y Señor de Señores. María tuvo una actitud de adoradora. Luego de que le adoró, lo exaltó, aleluya, le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y dice la Biblia, mis amados, que el corazón de Jesús, dice que fue conmovido en el espíritu y se conmovió a su nombre. Y dice que Jesús lloró. A nosotros, a nuestro Señor, no lo vamos a conmover con que prediquemos bonito, con que nos pongamos un traje elegante con corbata, que tengamos voz de arcángel. Con eso no lo va a sorprender al Señor. A su nombre. Porque hay gente orgullosa en el pueblo de Dios. Hay gente que se cree, hermano amado, como que fuera el mismo Jesucristo que viniera a predicar a la tierra. Aleluya. Y simplemente somos el vaso en manos de Dios por su misericordia. A Dios lo vamos a conmover, ¿sabe cómo? Con nuestra actitud. Con una actitud humilde, con una actitud sencilla, con una actitud sincera, delante de la presencia de Dios. Aleluya. Usted conoce el resto de la historia. Dice que Jesús se fue con María al sepulcro. Y ahí estaba Marta, incrédula. Dijo: Marta, quita la piedra. No, Señor, ya presta. Hay gente que se encuentra en esa condición. No quiere quitar esa piedra que está en el corazón. Se resiste. No quiere obedecer. Está en el valle de los huesos secos. Hasta que por último, hermano amado, Marta cedió y quitó la piedra. Y el maestro se acercó al sepulcro y le dio una orden y le dijo: Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó y recobró vida. La costumbre en aquel tiempo es que eran vendados como momias, como un sudario. Y se levantó Lázaro y comenzó a caminar, pero comenzó a caminar atado. Así hay mucha gente en el Evangelio que camina atado en el Evangelio, pero que no ha sido libre todavía. Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo. Dios no te quiere atado, Dios te quiere libre en este camino santo de su
se rompieron esas cadenas, se rompieron esas ataduras, se rompieron esas ligaduras. Eso es lo que Dios quiere hacer, Dios, de nosotros, que nosotros seamos completamente libres. Que quitemos el enojo, que quitemos el orgullo, que quitemos la concupiscencia de nuestra carne. Y que tengamos un corazón libre. Que aunque no somos perfectos, pero que a la vez glorifiquemos el santo nombre de nuestro Dios con alegría y con libertad en el Espíritu. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos rápidamente a la carta a los Romanos. Sí puede decir aleluya. Aleluya. Carta a los Romanos, mis amados hermanos. Capítulo 8. Y vamos a ver qué nos dice, aleluya, el versículo 5 en adelante. Dice así la Sagrada Escritura: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y ahí hay punto y coma. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y no podemos seguir ahí porque ahí hay punto y coma. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿a usted le gustan las mujeres? ¿Qué cree que le voy a responder? Por supuesto que me gustan, porque soy hombre. Pero como cristiano que soy, tengo que aplicar lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia, le dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me vas a dominar de ninguna de estas cosas. O sea, vamos a tener dominio propio. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. A su nombre. Este cuerpo, ¿qué es lo que más le gusta a este cuerpo? A este cuerpo le gustan dos cosas: comer bastante. ¿Me está escuchando? Comer mucho. Y le gusta el sexo también a esta carne. Señor, reprenda todo adulterio, toda fornicación. Señor, reprenda todas esas cosas que hacen daño al espíritu. Por eso Pablo dice que para estarse quemando, habla a los solteros, mejor cásese para que no se esté quemando. A su nombre. Dios censura, aleluya, el adulterio. Dios censura la fornicación. Dios censura la masturbación. El sexo solitario, Dios lo censura. Es pecado delante de la presencia de Dios. Dale alabanza al que vive. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hay cristianos que ven pornografía, evangélicos, pastores que ven pornografía, y eso está censurado delante de la presencia de Dios. El Espíritu de Dios no puede morar en un cristiano que ve pornografía de ninguna manera. El Espíritu Santo se contrita. Estamos hablando de los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. A su nombre. Gloria. Y a veces nosotros proveemos para la carne. Y la Biblia dice a través de Pablo: no proveáis para la carne. A su nombre. En estos tiempos difíciles que vivimos nosotros, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos. Satanás, el diablo, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando él se ataca, no está viendo nada. Que el Señor nos cubra con su sangre preciosa. Pero seguimos en este mensaje, mis amados. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya. Y luego dice, mis amados hermanos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tenemos que ocuparnos de lo espiritual. A su nombre. Si nosotros nos preocupamos de lo espiritual, la carne comienza a tomar dominio y el Espíritu de Dios se aleja de nuestra vida. A su nombre. Dice el versículo 7, escuche con atención: por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando habla los designios de la carne, está hablando de la concupiscencia carnal que está en mi vida y que está en su vida. Porque el pecado mora en usted y el pecado mora en mí. Por ese pecado tiene que estar muerto por el Espíritu. La carta de los Romanos capítulo 6 dice que la carne tiene que estar muerta para el pecado y viva para el Espíritu. A su nombre. Dice que los que son de la carne no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es que diariamente, escúcheme, diariamente nosotros los evangélicos tenemos una lucha. Y no solamente estamos hablando en el sentido del adulterio, que Dios nos guarde. Dice la Biblia que hay un miembro tan pequeño que nosotros no lo podemos muchas veces dominar. Y ese miembro se llama la lengua. No sé de qué porte será la suya, míreme la mía. A su nombre. Dice que esta lengua es capaz de incendiar el mismo infierno. Por eso es que con esta lengua, mis amados hermanos, nosotros tenemos que bendecir al pueblo de Dios. Pero hay lenguas que maldicen al pueblo de Dios. Y Dios no nos ha llamado para maldecir, sino para bendecir al pueblo de Dios de los cielos. Denle fuerte aplauso al que vive. Ya vamos a terminar porque yo lo veo como medio raro a ustedes esta noche. Aleluya. A su nombre. Gloria. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora aquí hay una pregunta. Escuche con atención. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí está la pregunta. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. A su nombre. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Y esto no es fácil, hermanos. Yo para hablar de esto he tenido mucha experiencia. Y le he pedido a Dios misericordia. Porque siempre ha tratado de destruirme. Ha tratado de matarme. A través del pecado. A través del dinero. A través de la bebida, de la droga, de las mujeres. Ha intentado en muchas ocasiones derribarme. Y le he dicho a Dios, Señor, ten misericordia de tu siervo. Por eso es que tenemos que andar en el temor de Dios. Este valle de hueso seco, hermano amado, revivió. Que representa el pueblo de Israel. Que representa el pueblo de Dios. Revivió y Dios le puso carne, le puso tendones y le puso espíritu. Y esos huesos vivieron. Dios quiere una iglesia avivada. Dios quiere una iglesia en el espíritu. Que aunque no somos perfectos, mis amados hermanos, nosotros vivamos en el espíritu. ¿Qué pasaría si Cristo viniese en esta noche? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está mi vida espiritual? Dice la Biblia que Él puede venir de un momento a otro. A veces estamos en contienda. A veces estamos en pleito. A veces estamos en enemistad. A veces guardamos rencor, hermanos amados, entre nosotros mismos. Por eso la Biblia habla claramente a través del apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, verso 31 dice claramente: quítese de vosotros toda ira, todo enojo, toda gritería y toda maledicencia. En pocas palabras, la iglesia tenemos que hacer un análisis. Que así como usted se cuida del colesterol, se cuida del azúcar, hay que cuidarnos de esas partículas que pueden dañar nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son los síntomas de un cristiano que está en el valle de los huesos secos? No quiere ir a la iglesia. ¿Y quién viene? El pastor Palacio.
Pero si él cada vez que viene a exhortar, a darnos garrote. No he venido a darle garrote, hermano. Dios le está hablando a mi vida primeramente. Dios nos ha venido a corregir. Y si usted está bien, gloria a Dios. Dios nos ha venido a advertir porque Cristo viene pronto. No hay excusa para nadie. Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin contaminación. Dele fuerte aplauso a Jesucristo. Y ya vamos a terminar con este texto. Romanos capítulo 8. Aleluya. Versículo 35. A su nombre. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Verso 37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nada nos separe del amor de Dios. A su nombre. Dios nos va a probar de una u otra manera, porque tenemos que ser probados. Pero en medio de esas pruebas, de esos procesos, nosotros acudimos al Dios de los cielos y le pedimos, Señor, su ayuda. Como lo dijo Jeremías. Jeremías estaba en el patio de la cárcel, estaba desesperado. Se encontraba angustiado, estaba preso Jeremías por causa de la palabra. Pero ¿qué dice Jeremías 33:3? Jehová le dijo a Jeremías: clama a mí. Yo no sé a quién usted está clamando. A su nombre. Gloria. A veces confiamos en el hombre. El hombre nos va a sacar del problema. Aquí quien nos saca del problema es el Señor. Él es el que abre puertas, Él es el que toca corazones. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que anda en el Espíritu no pierde la confianza en el Dios de los cielos. Y creemos en un Dios de poder. Amén. No entremos en el valle de los huesos secos. No dejemos que nuestra vida espiritual se muera, sino que nuestra vida espiritual tome vida todos los días. Que aunque le digan: ¿y en qué iglesia te congregas? En los Micaías. Dice: qué raro que ese nombre. En la próxima les vamos a dar una enseñanza de quién fue Micaías. A su nombre. El Señor viene por una iglesia que guarde la sana doctrina. Los mandamientos que están escritos en su palabra. Por esa iglesia que Él viene. Estos huesos secos tomaron vida. Y tomaron espíritu y vivieron. Póngase sobre su piel esta noche.